Bueno, medicina del trabajo es una especialidad relativamente nueva. Aquí en México aproximadamente tiene unos 50 años, a comparación de otras especialidades. Esta especialidad en el mundo está mucho más desarrollada, como por ejemplo en España o en Finlandia, que son como los países donde más auge tienen. Y bueno, pues tenemos un poco de escuela de allá. La especialidad está enfocada principalmente a la prevención. Bueno, se espera eso. Y es prevención de exposición a ciertos factores de riesgo que están expuestos los trabajadores. Estos factores de riesgo son diferentes. Los estudiamos en la especialidad y son como, por ejemplo, factores físicos, como son ruido, vibraciones, temperatura, presiones. También hay factores ergonómicos, como son manejo de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos. Otros factores biológicos, factores químicos, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y bueno, todos estos factores los vemos en la carrera y los estudiamos para intentar hacer la prevención. Aparte de eso, también nos enseñan a hacer el diagnóstico, tratamiento, identificación, el pronóstico de las enfermedades y accidentes a los que pueden estar expuestos los trabajadores. También enfocado principalmente a la rehabilitación de estos y a que después de que tengan esa enfermedad o ese accidente, poderlos reingresar a su trabajo, a su puesto laboral. También nos enseñan a hacer el estudio y la valoración de las consecuencias, es decir, si tienen un accidente o una enfermedad, nos enseñan a ver, por ejemplo, a hacer dictámenes de invalidez, si ya no puede trabajar, o dictámenes de incapacidad temporal, ya sea permanente o sea definitiva. Y bueno, también es importante porque esta especialidad es una especialidad muy amplia y tiene tiene ayuda de diferentes carreras. Por ejemplo, vemos mucha parte de ingeniería y vemos también parte de legislación, ya que tenemos que conocer la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguro Social, y bueno. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque sabemos que la mayoría de la vida de los adultos, bueno, de las personas, nos la pasamos de un 60 a un 70% trabajando. Y bueno, hay factores en el trabajo que nos van a condicionar ciertas enfermedades. Así también, si logramos como prevenirlos, podemos tener salud y podemos tener bienestar y un buen desarrollo. El campo laboral, pues como tal hay mucho campo laboral para los médicos del trabajo. Podemos trabajar a nivel de sector privado, a nivel del sector público, podemos trabajar a nivel de peritaje. Eso es decir, si las personas están inconformes con ciertas cosas y meten demandas, pueden llamar a un médico del trabajo para ver y para influenciar un poco en las decisiones. En el sector privado puede ser un médico de empresa, como el médico que está en la empresa y llega a cualquier urgencia, cualquier consulta, es el que puede estar ahí. Además de que trata de prevenir riesgos de trabajo, ya sea condiciones inseguras o actos inseguros que pueden tener los trabajadores, y crear programas para evitar las enfermedades de trabajo y también hacer diagnósticos de salud. Eso no lo puede hacer cualquier médico general, sino un médico del trabajo es el que tiene los conocimientos como para poder, con ayuda de los ingenieros, poder ver la infraestructura o si hay mucho ruido, si la iluminación puede afectar, y con esto tener estudiada la población de cada empresa. O sea, tienes su empresa y tienes a todos los trabajadores y puede ver qué trabajadores pueden estar más susceptibles a cierta enfermedad y cuáles no, para poder adecuarlo a su puesto de trabajo. Y también en el sector privado pueden hacer o se encargan de hacer los exámenes de ingreso a todos los trabajadores. En el sector público, ya sea institutos, IMSS, ISSSTE, lo que principalmente se hace es prevención de riesgos de trabajo. Es decir, cuando hay un probable riesgo de trabajo, un accidente o una enfermedad, se debe canalizar a salud en el trabajo y ahí es donde el médico del trabajo es el que dictamina si es un accidente o es una enfermedad. También se hace calificación de riesgos de trabajo y se estudian las enfermedades probables de trabajo. Esto es que los especialistas o el médico familiar tienen que referir a medicina del trabajo cuando sospechen de que esa enfermedad va encaminada a una enfermedad de trabajo. Y bueno, ya el médico del trabajo en el instituto lo que hace es, pues califica, y si es una enfermedad de trabajo, una probable enfermedad de trabajo,
se puede pedir, si es necesario, un estudio de medio ambiente. Eso se solicita y junto con un ingeniero van a la empresa para ver si se encuentra expuesto el trabajador a los factores de riesgo. Y ya con eso pueden calificar, junto con la clínica y junto con valoración de algún especialista en el área, pueden hacer, pues decir si sí o no es una enfermedad de trabajo. Y bueno, también ampliando el campo laboral, pues hay diferentes proyectos que se están creando apenas, que va a hacer necesario más médicos del trabajo, con un programa que se está haciendo que se llama Pronto Retorno al Trabajo. ¿Ese cuál es? Es aquel en el cual pues el médico del trabajo tiene más acercamiento al trabajador y no solo lo ve pues cuando llegue referido, sino lo intenta ver desde que empieza su incapacidad, su tratamiento, busca su rehabilitación y su inserción al trabajo. Eso es como más apegado, porque muchas veces se pierde el trabajador en ese lapso de que se queda con el especialista de segundo nivel o tercer nivel. Y con la NOM 035, que es una NOM que apenas se está conociendo, que son factores de riesgo psicosocial, es principalmente para la identificación y para el análisis y la prevención. Esto amplía el campo laboral porque en ella viene que un médico especialista en medicina del trabajo tiene que hacer esa identificación en las empresas. Entonces las empresas van a necesitar muchos médicos del trabajo. Ahora, la especialidad actualmente es de 3 años. Con anterioridad, la especialidad era de 4 años, en algunos lugares como en Pemex de Tamaulipas, y aquí era de 2 años. Ahorita se hizo como un consenso y ya es de 3 años, y consta de un seminario médico, un seminario de investigación y un seminario de educación. El seminario médico es en el cual nosotros vamos diario, bueno, de lunes a viernes, a rotaciones, a consulta externa, donde tomamos clases, como la parte también teórica y clínica. La parte de investigación, pues lo vemos desarrollando clases de investigación, seminario de investigación, y también para crear un protocolo de tesis, porque para graduarse tienes que hacer una tesis relacionada y que tenga un buen impacto hacia la población. Y el seminario de educación está relacionado dependiendo cada universidad, a la que estés pues inscrito, y ese te hace como su propio seminario y también lo tienes que aprobar. También tenemos actividades complementarias, o como se conocen también como guardias, pero son guardias vespertinas de 3 a 8, dependiendo el año en el que estés. Si es en primer año, te vas a urgencias de traumatología y pues estás prácticamente en primer contacto o en triage. En segundo año te vas a rehabilitación, bueno, esa es en mi sede, y en rehabilitación pues es muy importante como tener esas actividades complementarias para ver cómo después del tratamiento intentas reinsertarlo a tu trabajo. Y en tercer año las guardias complementarias son en la normativa, y ahí es como una parte como de ver casos y eso. También en tercer año, bueno, ahorita voy a hablar un poco de los años. También tenemos actividades como visitas a empresas. Esas son dependiendo del tutor y dependiendo de la sede, y esas visitas pues son enfocadas a que empecemos a ver los factores de riesgo en la empresa. Vamos con un ingeniero y con un médico tutor y vamos pues haciendo un diagnóstico de salud. Estas son algunas de las actividades que se ven en primer año. Son principalmente mucha teoría de las leyes, porque tenemos que manejar mucho la Ley Federal del Trabajo principalmente. También vemos un módulo de seguridad, un módulo de higiene industrial, y eso lo vemos junto con ingenieros, donde vemos normas mexicanas, vemos la parte de los valores máximos a los que pueden estar expuestos los trabajadores, de ruido, iluminación, de temperaturas. Y bueno, también vemos ergonomía, que son diversos instrumentos que se usan para evaluar a los trabajadores en si tienen un probable, porque pues que tengan mucha carga de peso o que tengan movimientos muy repetitivos. Y también vemos las clases como unas subespecialidades, como son audiología laboral, que es muy importante para las empresas donde hay trabajadores expuestos a mucho ruido, otorrino laboral, derma laboral, neumo laboral, psicología laboral, urgencias, porque pues en todas las empresas pues están expuestos a muchas urgencias, y trauma y ortopedia. Como ven, es un programa
muy amplio, en el que vuelves a ver muchas cosas que ya viste en la carrera, pero lo ves muy enfocado a esto. En segundo año tenemos más materias, subespecialidades, pero principalmente se abocan como a la toxicología o a la toxinología, que se pueden dar en los trabajadores porque estén expuestos a químicos, a todos estos tóxicos. Y también volvemos a ver un poco de radiación, temperatura, ruido, que son factores de riesgo que pueden afectar a los trabajadores. Y también tenemos rotaciones pues muy padres, como son en Medicina del Deporte en la UNAM, y ahí podemos ver como Fisiología del Trabajo y otras materias. Y pues básicamente eso. Y en tercer año, pues vemos parte de rehabilitación, pero lo principal y lo más importante del tercer año es que los mandan cierto tiempo a empresas, y en esa empresa lo que tienes que hacer como residente es hacer un diagnóstico de salud. Y ese diagnóstico te va a servir porque, como muchas especialidades, o no sé si todas, pues la especialidad tiene un consejo, que es el Consejo Nacional de Medicina del Trabajo. Y ese consejo tienes que estar, para obtener tu cédula, tienes que tener un examen y aprobar el consejo. Entonces, el examen está compuesto por 3 rubros, que es el diagnóstico de salud, que se supone que tú ya hiciste o que tienes que hacer, un examen del diagnóstico de salud oral y un examen teórico. Ese es como un examen de todo lo que tú viste en la especialidad para poder acreditarte por el consejo. Bueno, pues en el ENARM 2019 se ofertaron 94 plazas para la categoría mexicana y una plaza para la extranjera, y el puntaje máximo fue 67.55 y el mínimo de 64. En otros años, por ejemplo, cuando yo entré fue hace 2 años, y la categoría mexicana otorgaron como 87 plazas. Esto pues parecen pocas plazas, pero también la demanda no es tanta como otras especialidades. Y pues aquí nos puede reflejar que antes, un año anterior al que yo entré, las plazas ofertadas eran aproximadamente como 50. Entonces, como la demanda del instituto ha necesitado más médicos del trabajo, han ofertado más plazas. Entonces va como creciendo esto. Y actualmente en México hay 14 sedes, de las cuales aquí en la Ciudad de México se encuentran 3 sedes, que es la de Pemex Picacho, la de Siglo XXI y la de Villacuapa. Y bueno, hay muchas más, como Baja California, que es la de Mexicali, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Entonces, pues, esto es a grandes rasgos la especialidad. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, y pues les deseo mucho éxito para este nuevo viaje que tienen. ¿Alguna duda? ¿Tú? Y pues por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues ahí les dejo mi contacto y pues yo les puedo intentar ayudar. ¿Ok? Gracias.